Este domingo retomamos la lectura semicontinua del Evangelio según San Lucas, que se privilegia en este año litúrgico llamado C. Recomenzamos el tiempo ordinario en la semana 14, leyendo el Evangelio del envío misionero de los 72 discípulos, que es el preludio en Lucas de la misión universal de la Iglesia. El tema, pues, es la misión. Notemos cómo todas las lecturas nos llevan en esta dirección. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 10 al 14. Precisamente en sintonía con el Evangelio que vamos a leer, la liturgia nos propone un pasaje del último capítulo de la profecía de Isaías, de la tercera parte de su rollo llamada del tercer Isaías. Este texto fue escrito, este tercer Isaías, en una época muy compleja, muy difícil. El autor es uno de los discípulos lejanos del gran Isaías que predica después del regreso del exilio en Babilonia. Nos hallamos a finales del siglo V antes de Cristo. Exiliados a Babilonia, habían retornado al país, pero esta ansiada repatriación resultó decepcionante por diversas razones. Jerusalén, para empezar, la ciudad amada, aún conservaba las cicatrices de aquel trauma, de la catástrofe del año 587, cuando la ciudad y su templo fueron destruidos, fue una masacre, a manos de los ejércitos de Nabucodonosor. El templo estaba en ruinas, al igual que gran parte de la ciudad. Además, no recibieron la bienvenida triunfal que ellos se habían imaginado. Habían sido olvidados, simplemente. Incluso los trataban con desconfianza. Y ante este panorama desolador, el profeta Isaías pronuncia un discurso triunfal, optimista, que es ante todo un canto a la esperanza que el pueblo necesita en tiempos de decepción. Viene algo nuevo que se revela y que realiza el proyecto de Dios. Notemos cómo la tonalidad dominante del pasaje propuesto es el de la alegría. El profeta invita a Jerusalén y a todos los que la aman a ponerse contentos, a estar radiantes de alegría en estos términos. Alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella cuantos la aman. Exulten de gozo con ella cuantos le hacían duelo. ¿Y todo esto por qué? Por la consolación y por la paz que recibe de parte de Dios. Subrayemos esto. Primero, porque el Señor consuela a su pueblo. Así como una madre nutre a sus bebés en periodo de lactancia, así serán amamantados del pecho de sus consuelos, dice el profeta. Pero segundo, porque el Señor hace correr hacia ella como un río la paz. La imagen es la de un río que se desborda y se ramifica. ¿Y qué pasa cuando se recibe este don? Dos cosas también, un renacimiento y una victoria. Primero, un renacer. Dice el profeta, lo verán y se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Miren cómo va de dentro para afuera. El corazón, los huesos, la lozanía de un florecer, piel de lozanía. Sus huesos, que la antropología bíblica indican la estructura firme que sostiene el cuerpo, al final todo esto llegará hasta la piel, serán lozanos como un jardín, como hierba fresca. Segundo, la victoria. Segundo resultado, la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos. Por eso, pónganse contentos, porque el Señor está de su parte, porque están con el Señor. Pero,
Permítame que me devuelva un momento. Detengámonos en la imagen inicial que dispara todo este oráculo profético. Como los niños amamantados, cargados en brazos, en el regazo de su madre. El Señor nos amamanta, como lo hace una mamá con su bebé, cuando lo consuela, lo acoge, lo abraza, lo acaricia. Podemos imaginar esta escena deliciosa. Cuando un niño tiene alguna necesidad o algún sufrimiento, algún miedo o tristeza, corre para lanzarse en los brazos de su madre. Y su madre lo aprieta contra ella. Lo consuela, lo acaricia, le da fuerza, le da valentía, lo tranquiliza. Y entonces el niño recupera su energía porque ha sido recibido con benevolencia. Así sucederá con ustedes, dice el profeta. Como una madre consuela a su niño, así los consolaré yo, dice el Señor. Ustedes lo verán y exultará su corazón. Y este país maltratado verá correr como un río la paz. Dos ideas, entonces, consolación y paz, que resonarán en breve en la proclamación del Evangelio. Los misioneros de Jesús consuelan a un país maltratado y son portadores de la paz. Donde quiera que vayan, llevarán la feliz noticia, esto significa evangelio, la feliz noticia de la cercanía del reino, y dirán paz a esta casa. Pero no será la repetición de una fórmula ritual de frases hechas. No, serán realmente los portadores de la paz mesiánica. Dirán y harán. Llevarán a cabo esta paz del Mesías que proclaman. Y ellos mismos experimentarán en sí el gozo y la paz que transmiten. Al final del Evangelio escucharemos dentro de poco, alégrense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense, porque el Señor también es para ustedes su consolación y su paz. La misión es esta fiesta, este alégrense, este exulten. Es una fiesta porque es portadora de alegría y de paz para la gente. Recibimos, pues, esta bella noticia profética de consolación, de afecto, de acogida, de paz posible, que hace estallar de alegría al mundo entero. El salmo responsorial es el Salmo 65. Aclama al Señor, tierra entera. Este salmo está en el mismo registro de la profecía de Isaías que acabamos de escuchar. Miren, si por una parte el profeta pronuncia la revelación de la consolación y de la paz, por su parte el salmista expresa nuestra respuesta. Es muy probable que este salmo haya sido compuesto para acompañar la liturgia de los sacrificios de acción de gracias en el templo de Jerusalén. Un gracias que iba acompañado de la narrativa de las obras del Señor. Desde el inicio, este salmo insiste en el tema del anuncio de la alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Estamos ante un himno de corte universalista, que subraya la importancia de hacerle conocer al mundo entero la obra del Señor. De hecho, el cuerpo del salmo la narra. Si ponemos atención a la terminología, notaremos que entonamos un canto de acción de gracias. Aclamen, festejen, glorifiquen a Dios. Luego, póstrense, canten, vengan, escuchen. Y finalmente, les contaré lo que Dios ha hecho conmigo. Aclamamos al Señor porque ha hecho obras grandes. Cuando los tiempos son duros, es vital el recordar que Dios no quiere otra cosa que la alegría de la gente, la alegría de la humanidad entera. Una alegría desbordante, exultante y al mismo tiempo bien concreta, realista, enraizada en las necesidades más elementales. Permítame subrayar también aquí una frase que es decisiva.
Está en el versículo 16 de este salmo y en la tercera estrofa del texto litúrgico. Dice, les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Es decisiva esta frase. Escuchen, les narraré todo lo que por mí ha hecho el Señor. La predicación es narrativa. En la misión no solo se anuncian doctrinas, que también las tiene obviamente, también se da testimonio de los hechos concretos que el Señor ha obrado en uno y que son el mejor lenguaje de la verdad que se predica. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 14 al 18. Pablo defiende el Evangelio que ha predicado en las regiones de Galacia. Lo hace con argumentos doctrinales, pero también personales. Lo hace a partir de la experiencia que ha sido confirmada. Para Pablo, lo más importante, para él, no son las acciones que ha llevado a cabo en la misión. Ciertamente ha sido un gran predicador que ha llamado a la fe en Cristo a estos pueblos paganos y luego se ha convertido en pastor de las comunidades que han respondido. Pero lo importante para Pablo, lo que pone en primer lugar, atención, es el amor que ha recibido de Jesucristo. De esta manera, vuelve sobre el núcleo de su evangelio. En esta parte final de la carta, que es la conclusión de la carta a los Gálatas, Pablo dice que su orgullo solo está puesto en la cruz de Cristo. No hay otro motivo de alarde, de jactancia para él fuera de la cruz de Cristo. Él dice que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz es el signo de un gran amor. Por medio de este amor, el mundo, dice Pablo, para mí ha sido crucificado. No cuenta nada más. Los atractivos del mundo se acabaron. El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Eso es lo que significa que he sido crucificado para. En consecuencia, no computa ahora ninguna distinción o cualidad humana. Lo que cuenta es el ser nueva criatura. Dice, porque ni la circuncisión ni la falta de circuncisión importan, sino la nueva criatura. Esto nuevo que ha nacido en la experiencia de Cristo. Y Pablo percibe el peligro de un retroceso en estas comunidades cristianas de la región de la Galacia, que está en el centro de la actual Turquía. ¿Qué querían hacer? Imponer la circuncisión. Era lo que pretendían algunos rigoristas que querían recuperar las antiguas prácticas hebreas de la circuncisión. Pero hacerlo equivaldría a negar una verdad fundamental. Esto es, que la fe en Cristo muerto y resucitado es lo único que salva. Claro, es lo único que salva. Una fe que es concretada en el bautismo y de la cual brota una vida nueva. No cuenta la circuncisión, ni el que no se haga en la circuncisión. Pablo dice, o sea, los ritos que introducían en el pueblo hebreo, en el hebraísmo. Esta presunción de pertenencia al hebraísmo no tiene ningún valor. Lo único que cuenta para un cristiano es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En la muerte de Cristo tuvo lugar el acontecimiento central de la historia del mundo, el acontecimiento que trajo de una vez por todas la reconciliación entre Dios y la humanidad, por una parte, y la reconciliación entre los hombres, por la otra. En esta cruz pascual, el mundo ha sido definitivamente transformado. Y esto Pablo lo vuelve norma. Dice, para todos los que caminen en esta norma, en griego canon,
paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Bueno, es que Pablo no está peleando con el hebraísmo. Y aquí Pablo cuenta su experiencia personal. Para él la cruz de Cristo no es un objeto de veneración como hacemos hoy, para colocarlo como yo en la pared o aquí. No, 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 no. Él mismo, personalmente, está crucificado con Cristo. Pablo no carga cruces, él mismo es el crucificado. Cargo en mi cuerpo las señales, estigmata, los estigmas, diríamos hoy, los estigmas de Jesús. Hermoso esto. Pablo no se entrega a una contemplación de los dolores de Cristo. No, no. Para él esa cruz es un acontecimiento histórico y lo lleva vivo en su propio cuerpo. Siendo así, se requiere el recibir a Jesús, el dejarse transformar por Él, el dejarse abrazar, consolar y guiar por Cristo Jesús y llenarse de su paz. En la medida en que uno se hace nueva criatura, reina la paz y la misericordia en nosotros, dice Pablo. La fórmula final con la que termina la carta pone el sello a esta experiencia. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu. Amén. Todo lo sintetiza en la palabra gracia. Esta experiencia fuerte del apóstol y de las comunidades de Galacia es también la nuestra. Hemos recibido misericordia. Hemos sido amados de una manera extraordinaria y la cruz lo demuestra. Y esto es lo que hay que anunciar, lo que hay que testimoniar, como dice Pablo. Llevo en mí las marcas, las señales del crucificado que predico. Testimoniarlo, trayendo paz a las comunidades en medio de los conflictos y dificultades que se les presentan. Esta es nuestra fuerza, nuestra consolación. Esta es la alegría de nuestra vida. Esto es lo que nos da la fuerza para seguir adelante con la misión. Y llegamos al Evangelio. El Evangelio está tomado de Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y del 12 al 20, del 17 al 20. Pongámonos en contexto. Jesús acababa de comenzar un largo viaje, el viaje mortal, que lo lleva hacia Jerusalén. Y un viaje que caracteriza el corazón del Evangelio según San Lucas y que nos va a ocupar todas las próximas semanas. Jesús está con la mirada puesta en Jerusalén. Y con esta mirada tenemos ahora un relato sobre la vocación y la misión. El evangelista Lucas nos cuenta, además de la vocación y de la misión de los 12, que leemos en los primeros 5 versículos del capítulo 9, nos cuenta la vocación y la misión de otro grupo de discípulos, los 72. Tenemos un llamado, un envío y el ejercicio de la misión que va acompañado de instrucciones, sea antes que después, por parte de Jesús. Este relato de la misión de los 72 en Galilea antes de la Pascua de Cristo, bueno, en Galilea, en Samaria, estamos en camino, es propio del evangelista Lucas. No lo encontramos tal cual en Marcos y en Mateo. Si bien Lucas duplica el discurso misionero que ha hecho con respecto a los dos en el capítulo 9 y hay elementos en común con los otros evangelios, pero elementos. Hagamos una aclaración. El número de los 70 o 72 es significativo. Pero algunos preguntan, bueno, ¿es 70 o es 72? Vamos a ver. Los códices antiguos se presentan inciertos en cuanto al número preciso. Unos manuscritos tienen 70 y otros 72. En los manuscritos hebreos se dice 70 y en la versión griega de la Septuaginta 70 se dice 72. Eh, Lucas, por su parte, que es de la tradición helenista, adopta el número que está en la versión griega del Antiguo Testamento Septuaginta y coloca 72 para indicar
a los misioneros que llegarán después todos los rincones de la tierra. En todo caso, lo que importa es que se trata de un número simbólico, que nos remite, hay que mirarlo en la Biblia, al capítulo 10 del libro del Génesis, donde encontramos la llamada tabla de las naciones o de todos los pueblos. Por lo tanto, 72, siguiendo aquí la versión final del Evangelio de Lucas, caracterizaba a todos los pueblos de la tierra. Los 72 de los que habla Lucas son de alguna manera los representantes de todos los pueblos de la tierra. Son los discípulos, como nosotros hoy, que a lo largo de la historia y en todas las latitudes de la tierra, en todos los continentes, serán mandados por Jesús para continuar su obra de evangelización. Y Jesús les da las instrucciones necesarias para que afronten los desafíos de la misión que Él, por experiencia propia, Él, el primer misionero, conoce muy bien. Al leer este texto, fijémonos en tres cosas. Primero, el envío. Dos, las instrucciones para la ida. Y tres, las últimas instrucciones a propósito del regreso. El envío. Versículo 1. Después de esto designó el Señor otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Atención, no manda a ninguno en solitario. Dos, de dos en dos. En la normativa hebrea, se trata del mínimo requerido para dar un testimonio que tenga valor legal, como lo leemos en Deuteronomio 19:15. Ellos van en calidad de testigos, por lo tanto. No anuncian una teoría, sino lo que sucede en ellos y entre ellos en cuanto discípulos del Señor. Antes que las palabras, lo primero es la vida. A San Francisco de Asís, por cierto, se le atribuye esta frase: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Y este envío es para una preparación del terreno. El que llegará es Jesús. Por eso se dice a donde había de ir Él, no nosotros, Él. Nosotros preparamos el terreno. Veamos ahora, en segundo momento, las instrucciones para la ida. La misión comienza en la oración. Es lo primero que Jesús pide que se haga. La mies es abundante, los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Leemos en el versículo 2. La misión proviene del Padre. Jesús mismo había orado intensamente al Padre antes de comenzar su misión en el desierto. Y también lo seguirá haciendo en medio de la misión, como leemos en 5:16 o 6:12. La oración dispone además para que la obra sea de Dios y no nuestra. Se le pide al Padre que envíe obreros de la evangelización, que aquí compara con una mies donde se recoge lo que el Señor ya ha cultivado en el corazón de todo hombre. Por eso la imagen de la mies. Después de esto, ya, vayan, los pone en camino, vayan. ¿Y cómo van? Versículo 3. Jesús los manda con las mismas actitudes de apertura, de desprendimiento, disponibilidad y urgencia que había distinguido a los 12, pero sobre todo a él. Veamos cuatro recomendaciones. Una, la actitud pacífica en un contexto difícil de violencia. Dice el Señor, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos, como Cristo que es el Cordero. La expresión se refiere a los ataques que recibirán y a su vulnerabilidad, porque es como un cordero en medio de tantas bestias violentas y agresivas. A ver, ¿cómo termina un cordero en medio de una manada de lobos?
Pues muerto. El evangelizador es la persona más vulnerable del mundo, pero al mismo tiempo está seguro de que está en las manos del Señor. Jesús lo aclara enseguida. Pero el dicho también se refiere a que no harán la misión con violencia o agresividad, sino con la mansedumbre de un cordero. Se evangelizará siempre con un testimonio de paz, de disposición benévola, como portadores de la paz mesiánica. El misionero está consciente de que eventualmente evangeliza en ambientes conflictivos donde él mismo está llamado a presentarse como una persona sencilla y desarmada. Segunda recomendación. ¿Cómo se va en el camino? Bueno, en el camino experimentarán también ellos, como el mismo Jesús, el desvalimiento, la falta de recursos y hasta inseguridad. El propio Jesús, se había leído en el texto el anterior, pasaje anterior, no tenía dónde reclinar la cabeza. Si entendemos bien, lo mismo sucederá con los discípulos, cuando Jesús les dice, no lleven dinero, ni alforja, ni sandalias. Versículo 4. Y más adelante agregará que ellos tendrán que aprender a vivir el día a día sin preocuparse del mañana, contentándose con comer y beber lo que les sirvan, sin pedir menú, es decir, sin buscar ventajas. El apóstol se presenta entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la apariencia? Si no tiene alforja ni sandalias, ni lleva dinero. Como un pobre. La misión no depende de lo que se posee, de los fondos para la misión, de los medios sofisticados, de tantas cosas que poseemos. Depende más bien de la capacidad de mendigar, en el buen sentido. Es decir, de tener necesidad de Dios y de los hermanos. Es yendo de casa en casa, recibiendo el alimento de los otros con humildad, que se entra en comunión con ellos. No se va como uno que da, que va a repartir cosas, sino como uno que recibe. Y esta es la puerta de la evangelización. También dice Jesús, no saluden a nadie por el camino. Para sus discípulos, que eran orientales, los saludos prolongados eran un deber. Los deberes más sagrados a nuestros ojos ahora pasan a un segundo plano ante la urgencia del anuncio del reino de Dios, como lo dijo también en el pasaje anterior. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, rápido, ve a anunciar el reino de Dios. Déjame ir. No, el que pone la mano en el arado y mira atrás ya no sirve. La urgencia, urgente. También es un llamado de atención sobre las distracciones y las dispersiones. No yendo a donde hay que ir. Es más, cayendo en la fuga. ¿Cuáles entonces son mis saludos? Que no son solamente por buena educación, sino por un huir de la misión. Bueno, y entonces vemos el paso número 3 en las instrucciones de la ida. ¿Qué se hace en una casa? Versículos 5 y 6. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Aquí la paz no es un mero saludo. Yo siempre una sonrisita cuando veo que algunos diáconos dicen, dense el saludo de la paz. La paz no es un saludo. La paz es un don. Jesús los manda con la tarea de ser portadores de la paz, no de que lleven saludos, portadores de la paz, que generen paz, sabiendo que, bueno, pueden ser recibidos o también rechazados. Hay que creer a toda costa en el contagio de la paz. Cuando entregamos de todo corazón la paz a alguien, la paz crece de verdad. Y dice Jesús, quédense en la misma casa, no vayan de casa en casa. Una manera de decir, profundicen, formen comunidad. Claro, y lleva tiempo.
Una de las tentaciones más sutiles, sin duda, es la de no pasar la antorcha a otros para que también hagan la misión, acaparando terrenos, sintiéndonos imprescindibles y no deseando que realmente haya otros obreros a nuestro lado. Y dice Jesús en el versículo 9: curen a los enfermos que haya en esa casa y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Les manda para anunciar la presencia del reino de Dios. Dios, que es el Rey del universo, está junto a ustedes llevando a cabo su obra. Los discípulos tienen la tarea de hacer sentir con palabras y con gestos que muestran cuánto cambia una vida en las manos de Dios. Esta cercanía del Señor que vive y reina en quien le recibe. ¿Y cómo afrontar el rechazo? Es la cuarta y última instrucción para la ida. Está en los versículos 11 y 12. No se hagan ilusiones pensando que todo el mundo les va a abrir las puertas. Habrá casas en las que no los dejarán entrar y ciudades de donde los van a echar. Pues sí, tendrán que afrontar rechazos. Pero esto no los detendrá. Les ocurrirá así como a Jesús en el inicio del viaje a Jerusalén, que no fue recibido en una aldea de samaritanos, pero Jesús siguió adelante. Los discípulos en casos como estos no se ponen agresivos ni a culpar a la gente como lo hicieron aquel día en Samaria, pidiéndole al Señor que mandase fuego del cielo. No, no. Ellos hacen un simple gesto simbólico que deja evidencia de que esa aldea lo está haciendo mal y que al mismo tiempo siguen siendo libres para volver a escuchar el mensaje. Es como si Jesús dijese: no dejen que les pesen los fracasos y los rechazos, que nada les haga arrastrar los pies, que la misión siga, repitan el mensaje por el cual vinieron. De todas maneras, sepan que el reino de Dios está cerca. Y de esta manera Jesús les inculca: ustedes tienen la posibilidad de realizar esta paz cuando la anuncian. Y terminemos con las instrucciones para el regreso. Lucas cuenta el retorno de la misión de los 72 en los versículos 17 al 20. En el 17 dice que los discípulos regresan eufóricos, contando las maravillas llevadas a cabo en la misión. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. ¿Vieron cómo era una realidad? El que ante el nombre de Jesús se vencen las fuerzas del mal. Y están contentos con esta victoria. Es como si dijesen: era verdad lo que nos habías dicho, Señor. Tu palabra funciona. Mira que hasta los demonios se sometían ante tu nombre cuando lo invocábamos. Pero Jesús les rebaja el furor, les baja la cresta y más bien reorienta el entusiasmo. Les ayuda a comprender que hay otra alegría mayor. La única enseñanza de Jesús, ahora, la última enseñanza de Jesús, es la de no gloriarnos con nuestros logros, como hizo Pablo en la segunda lectura. Desde tiempos inmemoriales, el estrellato ha sido una amenaza para los discípulos misioneros de Jesús. El volverse estrellitas, artistas, personas de influencers. No, eso no es la misión. Los verdaderos apóstoles no son necesariamente los más famosos. Cuidado con eso. Jesús dice: sí, es verdad. Yo también estaba viendo cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Es más, versículo 19: les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, que son los símbolos diabólicos de las fuerzas del mal. Les he dado el poder de dominar todas las fuerzas del mal, de modo que nada podrá hacerles daño. Pero aunque eso es grande, no se entusiasmen tanto con el éxito de su misión. Aquí viene la frase importante. Alégrense, porque sus nombres están inscritos en el cielo.
Esta es una expresión semítica que quiere decir son conocidos por Dios. Entonces se puede entender como un pónganse contentos, porque son conocidos por el Padre. Porque el Padre de ustedes conoce sus personas y los sostiene en sus brazos. Esta es la alegría del misionero, el saberse conocido, amado, sostenido y profundamente unido a su Señor. Bueno, tiempo de concluir. La iglesia no es una realidad estática, es dinámica. Y esta dinámica se da en la misión, porque es un pueblo que camina en cuanto enviado del Señor como portador de una palabra que atravesará todos los corazones y los congregará en la fe. El Evangelio de este domingo, junto con las otras lecturas, nos da una imagen extraordinaria de la iglesia. Iglesia es misión. Este domingo se pone a nuestra consideración entonces la misión. ¿Quién nos envía? ¿Para qué nos envía? ¿Cómo nos envía? ¿En qué contexto nos envía? ¿Qué pasa cuando vamos? ¿Qué pasa cuando venimos? ¿Y qué queda al final? Eso está aquí. En la primera lectura y el Salmo, se nos ha dicho que el Señor quiere comunicarle a un mundo que sufre, al mundo entero, quiere entregarle su paz y suscitar en este mundo la fiesta y la alegría. Y así como en el Evangelio, los 72, así como en el Evangelio los 72 discípulos son enviados a una misión que preludia la misión que vendrá para todas las naciones. De la misma manera como se dice en el Salmo, todos los pueblos son enviados a aclamar al Señor y agradecerle sus beneficios. Permítame subrayar un punto común en todas las lecturas. La misión genera y transmite paz y alegría. ¿Cuál es la fuente de tu alegría? Pregúntatelo hoy. Se lo dice Jesús a los discípulos que vuelven desbordados de entusiasmo. No pongan la alegría en los resultados de sus actividades pastorales. Ese fresquito que se siente cuando uno sabe que las cosas salieron bien. Pónganse contentos ante todo por la fuerte relación que les une a su Señor. Es lo que Pablo también ha dicho, desde su experiencia personal de gran misionero de los gentiles. La cruz que predico la llevo impresa en mi cuerpo. Estoy profundamente unido a Cristo. Todo lo demás es secundario. Esta fuerte experiencia personal del Señor es la estrada para comunicarle al mundo entero la potencia y la paz del Señor. Si no, solo tendremos doctrinas y reglas. Pero este no es el río de paz del que hablan Isaías y Jesús, y que un discípulo está llamado a comunicar en el mundo por medio de la evangelización. El sentido de la misión cristiana está precisamente en comunicar a los otros la experiencia de la salvación que nosotros mismos ya hemos vivido. Pues sí, lo más hermoso que le puede pasar a un evangelizador es el hecho de estar en comunión con el Señor. Esta es tu paz fundamental. Esta es la dicha inmensa que anima cada paso de tu vida. Tu relación buena con el Señor que puede ser comunicada a otros. Y no tengas miedo, porque precisamente porque eres como un cordero en medio de lobos, es que puedes testimoniar la paz. Esta es la única manera para ser buenos a los violentos. ¡Feliz domingo!